¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está, hermano, hermana? El Señor le bendiga, ¿verdad? Su servidor, el hermano y pastor Israel Macías, ¿verdad? Pues nos gozamos de poder estar aquí hoy, jueves 5 de noviembre de este año 2020. Fíjese bien, para poder iniciar un curso precioso, un curso maravilloso de la palabra de Dios. Amén. Una serie de enseñanzas tocante al tema de los dones espirituales. Amén. Y bueno, pues le reitero que estos van a ser los días jueves. Amén. Anteriormente, los días jueves era de los últimos tiempos. Sin embargo, ahora, bueno, pues va a ser jueves de dones espirituales. Amén. Y aprovecho para comentarle, mire, la segunda parte del curso de los últimos tiempos va a ser un poco más adelante. Vamos a iniciar con este de los dones espirituales y al término de este continuamos con la segunda parte del de los últimos tiempos. Amén. Eso significa que toda la primera parte, donde hablamos de los últimos acontecimientos de estos últimos tiempos, arrebatamiento, segunda venida, esta importante doctrina, fíjese bien, toda esa primera parte ya está en YouTube, asimismo, en su mayoría ya está en Facebook, pero en YouTube están ya los 15 estudios en relación a este tema también poderoso y precioso que es de los últimos tiempos, que por cierto no lo olvide, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como iglesia nos tenemos que estar preparando ya para el cumplimiento de todos estos eventos. Amén. Gloria a Dios. Sin embargo, bueno, pues hoy, hermano, damos inicio al curso de los dones espirituales, que también es un tema poderoso, un tema importante para toda la iglesia de Jesucristo, para todo creyente. Así que, bueno, pues por un lado le invito a que usted no se lo pierda a partir del día de hoy y que podamos también, fíjese bien, compartir el link, ya sea por YouTube o por Facebook, a otros hermanos en Cristo para que la palabra sea de bendición. Amén. Entonces, junte a su familia, todos únanse ahorita, ¿verdad? Que estamos comenzando este estudio prácticamente siendo las 8 de la noche para que podamos recibir la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Me da mucho gozo poder, hermano, iniciar este curso, ¿verdad? Y que sea de mucha bendición para todos nosotros. Pero vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en el conocimiento de la Escritura respecto a este tema, que nos conduzca a toda verdad. Amén. Cierre sus ojos, hágalo conmigo, vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor. Bendito Señor, te damos las gracias en este momento por este tiempo tan especial que nos das, Señor, de podernos reunir en casa, Señor, o en el trabajo, o donde sea que estemos, para poder, Señor, estudiar de tu palabra, para poder recibir, mi Señor, de tu palabra. Te doy las gracias por todos mis hermanos que nos ven. Bendice a todas aquellas personas que reciben, Señor, esta transmisión, y que tu palabra, Señor, sea de edificación, de bendición para nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, estamos en tu presencia, en tus manos nos ponemos, guíanos, Espíritu Santo, recuérdanos las palabras de nuestro Maestro y condúcenos hacia toda verdad. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Quiero comenzar, fíjese bien, haciendo una pequeña reflexión a manera de introducción en relación a este tema. Es un tema, fíjese bien, que la mayoría de los creyentes, si no es que tal vez todos, lo conocemos, los dones espirituales. Quiere decir que si usted le pregunta a un hermano en Cristo, oye, ¿tú sabes qué son los dones espirituales? Seguramente, mira, aunque no le dé una definición, pero le va a poder mencionar qué es lo que conoce en relación al tema. Y esa, precisamente, fíjese bien, es la cuestión. El hecho de que necesitamos conocer qué es lo que dice la Biblia en relación a este tema. Porque a veces pudiera parecer una especie de teléfono descompuesto. Muchas veces tenemos información en nuestra vida cristiana de cosas que simplemente se escuchan por allí. Cosas que alguien nos dijo, cosas que escuchamos de algún predicador, pero que no tenemos las evidencias o las bases respecto a un conocimiento bien fundamentado en relación a este tema, que es el de los dones espirituales.
No sé si me estoy explicando. A veces entre cristianos hablamos de cosas que, fíjese bien, no sabemos ni dónde están en la Biblia, no sabemos, fíjese bien, quién las habló, no sabemos, hermano, qué versículos, qué pasaje, no sabemos así bien la doctrina en relación a muchas cosas de las que a veces forman parte de nuestras pláticas en los círculos cristianos. Vamos hablando de lo que nos va cayendo, ¿verdad? No sé si me estoy dando a entender. Vamos hablando de lo que en una plática va surgiendo, pero realmente, hermano, yo le quiero decir esto. Es necesario que vayamos a la Escritura, que vayamos a la Biblia, para que podamos conocer con profundidad, pero también con verdad, lo que la palabra de Dios nos enseña. En un tema, hermano, que miren, no me voy a cansar de decirlo, es muy importante para todos nosotros. Amén. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué es importante? Bueno, es importante, fíjese bien, porque de este tema, del saber funcionar en este tema, depende mucho la edificación que podamos traerle a la iglesia, pero también la realización que le podamos dar a la encomienda, hermano, que Dios nos ha dado como iglesia. Ahora entiende por qué digo que es algo muy importante. Fíjese bien, el tener, hermano, los dones espirituales y no usarlos, ¿sí? Es como aquel carpintero, aquel mecánico, aquel electricista o fontanero que hace todo con las manos. Quiere quitar una tuerca, quiere apretar un tornillo y todo lo hace con las manos, cuando muchas de las veces, fíjese bien, sabe que en su caja de herramientas tiene precisamente estas que le pueden servir para lo que necesita. Y sabe, en la iglesia cristiana nos pasa lo mismo. Nos las arreglamos o vamos haciendo la obra de Dios, fíjese bien, muchas de las veces sin hacer uso de los dones espirituales. Podemos conocer de estos, tal vez hemos predicado, hemos enseñado de estos, pero bien, podemos estar haciendo las cosas, fíjese bien, sin usarlos. ¿Sabe que eso es una tragedia? Es algo, hermanos, trágico. ¿Por qué, hermano? Porque imagínense, tenemos en nuestra caja de herramientas todo lo que necesitamos para nuestra labor. Y el no usarlas, hermano, aquello se convierte en un verdadero desperdicio. Y es por ello, hermano, que queremos enseñar acerca de este tema. Porque todo creyente, escuche esto, todo creyente tiene por lo menos un don de parte de Dios. Por lo menos uno. La cuestión está en si lo utiliza o no. La cuestión está en si sabe que lo tiene o no. La cuestión está en si sabe cuál es o no. Y es por ello, hermano, que la iglesia cristiana, en términos generales, fíjese bien, la iglesia cristiana opera en un 10% o tal vez hasta en un menos de ese 10% funcionando con los dones espirituales. ¿Se da cuenta, hermano? Si como iglesia, en términos generales, en todas partes, funcionáramos realmente en el uso de los dones espirituales que Dios nos ha dado, ¿sabe qué se diría de nosotros? Se diría de la iglesia cristiana lo mismo que se dijo en el libro de los Hechos de los primeros cristianos. Estos que trastornan al mundo entero. ¿Qué le parece? ¿Verdad? Creo que, hermano, es una forma bonita de introducirnos, hermano, a este tema, despertando, fíjese bien, esa necesidad, despertando esa, ¿cómo llamarla? Despertar en cada uno de nosotros ese deseo de poder conocer qué son, para qué son y cómo voy a poder funcionar en los dones espirituales. Amén. Espero que me puedas seguir a lo largo de todos estos jueves, ¿verdad? En un estudio profundo, en un estudio precioso en relación a estos. Amén. Y mire, el día de hoy vamos a tener la clase de introducción, ¿verdad? En la que vamos a hablar del contexto en relación a los dones espirituales. Fíjese bien, dones espirituales. Eso, hermano, es muy importante. Y quiero comenzar por decirle, hermano, lo que es un don.
si yo le pregunto, si alguien le pregunta a usted, oye, ¿tú sabes lo que es un don? ¿Cómo lo definiría usted? Bueno, yo quiero decirle que la palabra don aparece obviamente en la Biblia y más específicamente en el Nuevo Testamento. Y esta palabra don, fíjese bien, escrita en las palabras originales, ¿sí?, hace referencia a dos palabras en el idioma griego con las cuales se describe precisamente a un don espiritual. Vamos a hacer uso del pizarrón, así que yo le pido, hermano, hermana, que también tenga una libreta. Aparte de su Biblia, tenga una libreta, su lápiz, su pluma, para que usted también pueda tomar notas de lo que anotemos o bien de lo que vayamos compartiendo. Amén. Entonces, estamos mencionando que en la palabra de Dios aparece la palabra don. Esta palabra don, en algunos pasajes, en los idiomas originales, aparece como la palabra neumática, ¿sí?, con K, aquí al final. Y también aparece como la palabra carismata. De hecho, quiero decirle esto. Esta palabra, carismata, aparece 17 veces en el Nuevo Testamento. De hecho, esta palabra carismata se convierte en la palabra más común que describe, o que define lo que es un don espiritual, ¿sí? La palabra neumática, fíjese bien, nos hace referencia aquí a esta raíz neuma, ¿sí? Esta palabra neuma, que tiene relación con el espíritu, ¿sí? Que tiene o que describe, hermano, lo concerniente al espíritu. La raíz, hermano, o mejor dicho, la palabra neumática, fíjese bien, aparece en Primera de Corintios, en el capítulo 12 y versículo número 1. Y por mencionarle, la palabra carismata, fíjese bien, aparece en Romanos 11:29 y también en Primera de Corintios capítulo 12, pero ahora en el versículo número 4, ¿sí? Es por mencionarle, pero la palabra carismata, recuérdelo, es la palabra más común que describe lo que es un don. Y esta aparece 17 veces en el Nuevo Testamento. Ahora, también esto es muy importante. De la palabra carismata, ¿sí?, esta que tenemos aquí, la voy a volver a escribir aquí, se derivan precisamente otras dos palabras, ¿sí? La primera, que es carismático, y la segunda, hermano, que es carisma, ¿sí? Y creo que tal vez usted, esta palabra carisma es la que usted ha escuchado, es la que es también, en un sentido práctico y común, la que más se utiliza para definir o describir lo que es un don. Recuerde que estas dos se derivan de la palabra original carismata, que ya dijimos aparece 17 veces en el Nuevo Testamento. Ahora, la palabra carismático, tal vez usted lo relaciona, ¿verdad?, con ese movimiento que se conoce precisamente así, el movimiento carismático. ¿Y qué es ese movimiento carismático? Bueno, ese movimiento, fíjese bien, comenzó hace algunas décadas atrás, en donde la principal característica de este movimiento carismático fue o es la manifestación de los dones espirituales. En particular, ¿sabe cuál don? El hablar en lenguas, ¿sí? Y ese movimiento carismático se llevó a cabo, fíjese bien, tal vez no completamente o no netamente dentro del cristianismo, sino que ese movimiento carismático comenzó a surgir, esa manifestación comenzó a surgir en lo que conocemos, hermano, como la religión popular, es decir, en el catolicismo, ¿sí? Y fue el motivo por el cual muchos, fíjese bien, muchas personas se acercaron a Cristo, le conocieron a Él, le entregaron su vida al Señor y muchos de ellos ahora están en congregaciones cristianas. No todos, pero muchos de ellos actualmente siguen, fíjese bien, siguen con esta manifestación de los dones espirituales.
Y bueno, mire, se puede mencionar mucho en relación a ese movimiento, pero no vamos a entrar en detalles de eso. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, ¿verdad? Se puede llegar a pensar o se puede llegar a decir que unas cosas no son ciertas, que otras cosas son falsas, que no es de esa manera. Pero mire, es un punto en el que en esta ocasión no vamos a abordarlo. Únicamente le estoy mostrando que de la palabra carismata se deriva esta palabra carismático y que coincide con ese movimiento, ¿verdad? Que de unas décadas al día de hoy, hace unas décadas atrás al día de hoy, consiste en la manifestación de los dones espirituales. Pero recuerde cuál más específicamente, el de hablar en lenguas. Esa era una manifestación, hermano, que dentro de este movimiento, créame que por ley se daba. Esa manifestación por ley se evidenciaba entre ellos, ¿sí? Cuando quiero decirle, hermano, que para aquellos que conocemos del Señor, aquellos que conocemos de la palabra, que estamos en el camino de Cristo, fíjese bien, la manifestación de los dones espirituales debe de ser algo normal, debe de ser algo meramente, fíjese bien, propio de la vida de cada cristiano. Y no solamente la manifestación del don de lenguas, sino que hay más dones espirituales. Y esto lo menciono porque muchas de las veces se puede llegar a pensar que cuando el Espíritu Santo está en la vida de una persona, el don que se manifiesta o que se debe de manifestar así como por ley es el don de lenguas. Pero yo quiero decirle, hermano, que no es ley. Yo quiero decirle, hermano, que no tenemos que generalizar ni tampoco afirmar que una persona que tiene la manifestación de los dones espirituales por fuerzas deba de hablar en lenguas, es decir, manifestar el don de lenguas. No, sino que puede manifestar algún otro de los dones espirituales. ¿Me estoy explicando? Qué importante es eso. En el movimiento carismático, esa sí era una característica que, como le digo, prácticamente era ley, ¿verdad? Que la persona al hablar en lenguas evidenciaba el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Pero, hermano, no podemos cuadrarlo así, porque la manifestación del Espíritu, fíjese bien, lo vamos a ver más adelante, es para provecho, pero también esta es diversa. ¿Me escuchó? Hay diversidad de dones. Por lo tanto, no podemos generalizar ni encerrar o meter en un cuadro a que toda la manifestación del Espíritu deba de ser tocante al don de lenguas, sino que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Lo dice el verso 7 de Primera de Corintios capítulo número 12. Mire, esto me hace recordar en algún momento, hermano, de mi cristianismo, ¿sí? En una congregación donde el Señor me permitió servir, vino un predicador invitado, ¿sí? Y este hermano mandó llamar a los servidores, a los que éramos servidores, y ya pasamos todos adelante, ¿verdad? Y se iba acercando, fíjese, estábamos todos así en línea, y se iba acercando con cada uno, y nos decía, hablan lenguas, tienes que hablar en lenguas. Y de los que estábamos ahí, hermano, fíjese bien, yo sabía que de los que estábamos ahí, como uno o dos, realmente yo podía decir que tenían el don de lenguas. Pero de los demás, hermano, yo sabía que no. Pero sabe que por la presión del predicador, de la persona que estaba allí, aquellos, mire, no sé cómo le hicieron, pero de repente empezaron a hablar en lenguas, ¿sí? Mire, las inventaron, crearon sonidos y empezaron ahí, hermanos, según ellos, a hablar en lengua. ¿Sabe para qué? Para poder quedar bien con la persona que en cierta forma, hermano, los estaba presionando. Y yo recuerdo, hermano, que en aquella ocasión esta persona decía eso, este hermano decía eso, que si tenemos al Espíritu Santo, lo debemos de evidenciar por fuerza hablando en lenguas. Así que, hermano, imagínense, ¿verdad? Los que no teníamos el don de lenguas, ahí estábamos hablando en lenguas. ¿Quién sabe cómo le hicimos? Mire, cuando llegó conmigo, ¿verdad? Yo simplemente le contesté, le dije,
no tengo ese don, no ha sido dado del Espíritu a mi vida el que yo hable en lenguas, ¿sí? Cuando yo dije eso, mire, 2, 3 de los que estaban ahí también se animaron junto conmigo y dijeron lo mismo, ¿sí? ¿Sabe qué fue lo que sucedió? Que ante los ojos de este predicador, ante los ojos de esta persona, yo y otros 2, 3 fuimos descalificados. ¿Por qué? Porque no hablábamos en lenguas, ¿sí? Pero qué, hermano, decir, fíjese bien, que en nosotros y en los que se animaron junto conmigo, teníamos otro tipo de manifestación. Quiere decir entonces que por eso el Espíritu de Dios no estaba en nosotros, no está en nosotros, porque no hablamos en lenguas en ese momento. Mire, yo le quiero decir una cosa, para honra y gloria del Señor, al día de hoy, hermano, yo le puedo decir que hablo en lenguas, ¿sí? Pero no lo hago, hermano, de una manera ni forzada, ni quedando bien con nadie, sino que, hermano, utilizando ese don, fíjese bien, mi vida se nutre, se edifica, mi vida, hermano, espiritual se fortalece, tengo una comunión con el Señor, pero no es para quedar bien con nadie, ni para evidenciar que seamos espirituales, sino que todo debe de ser para edificación. Amén. Y sabe que en la carta que Pablo le escribe a los Corintios, en la primera, hay mucho contenido en relación a los dones espirituales. Esto que le acabo de comentar, hermano, en manera de testimonio, es algo que hoy en día está sucediendo. En relación, hermano, a que se enseña en muchas partes que si tenemos al Espíritu de Dios, que si tenemos dones espirituales, por fuerza tenemos que hablar en lenguas. Pero yo quiero decirle, hermano, con la palabra de Dios, que la manifestación que el Espíritu Santo le da a cada creyente es individual, es diversa y es para provecho. ¿Qué quiere decir eso? No se asuste si usted no habla en lenguas. Y no diga, caray, yo también estoy descalificado, ya no me quiere Dios. No, porque Dios le ha dado, fíjese bien, dones de una manera individual o personal. Le ha dado dones de esa gran diversidad que Dios tiene y sobre todo le ha dado dones que son para provecho. Amén. Esto es algo muy importante, hermano, debido a esas enseñanzas que andan circulando por ahí de que todo cristiano que tiene el Espíritu de Dios debe de hablar en lenguas, ¿sí? Bueno, yo quiero decirle, hermano, que si le es dado por el Espíritu de Dios, adelante. Sea como señal o sea como don, adelante, no hay ningún problema. Pero bien, el Espíritu de Dios le puede dar otro tipo de manifestación. Amén. Lo importante, ¿sabe qué es? Lo importante es tener al Espíritu y estar trabajando o funcionando de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, hermano, fíjese bien. Estamos mencionando que la palabra carisma es la que más nos puede sonar en relación a este tema de los dones espirituales. Bueno, quiero decirle que esta palabra carisma, fíjese bien, viene de la raíz, de esta raíz que es caris. Esa raíz que es caris significa gracia. Por lo tanto, fíjese bien, la palabra original, don, como la tenemos aquí, se puede decir, hermano, que de acuerdo a la exégesis, de acuerdo a las raíces originales, fíjese bien, nos indica un don de gracia. ¿Sí? La palabra don la podemos entender también como un regalo. ¿Sí? Entonces, si unimos la definición de las raíces de las palabras con esta que estamos mencionando de don, que es un regalo, fíjese bien, pues es, hermano, un don de gracia o un regalo de gracia. Y sabemos que es la gracia. La gracia, hermano, es precisamente eso, un regalo inmerecido, como la salvación, ¿sí? Bueno, pues haga de cuenta, hermano, que los dones espirituales, fíjese bien, son dones de gracia, son regalos de gracia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros los creyentes, ¿sí? No los merecíamos, hermano, pero así como la salvación la hemos recibido, hermano, también estos regalos de parte del Espíritu de Dios
para cada uno de nosotros, debemos no solamente recibirlos, sino funcionar en ellos. Amén. Por lo tanto, fíjese bien, si quisiéramos elaborar, ahora sí, hermano, una definición, fíjese bien, más concreta sobre lo que viene siendo un don espiritual o los dones espirituales, fíjese, ahí le va, anótela. Podemos decir, hermano, que un don, fíjese, la vamos a anotar aquí, ¿sí? Vamos a ponerla con otro color, mire, vamos a ponerla aquí de color azul. Podemos decir entonces, hermano, que un don es una habilidad especial y espiritual, dada por el Espíritu Santo a los creyentes, ¿sí? Dada por el Espíritu Santo a los creyentes. ¿Para qué? Vamos a ponerle para, fíjese bien, dos cosas muy importantes, ¿sí? ¿Para qué Dios, hermano, nos da los dones espirituales? ¿Para qué nos da un don espiritual? Bueno, número uno, fíjese bien, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Fíjese qué hermoso, hermano, los dones nos han sido dados para la edificación de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia no es el edificio. La iglesia somos cada uno de nosotros, los creyentes. Amén. Y número dos, sí, espero que lo alcance a ver. ¿Sí lo alcanza a ver? Sí. La número dos, fíjese bien, ¿para qué Dios nos ha dado, hermano, los dones espirituales? ¿Sabe para qué? Para servir cumpliendo sus planes. O sea, ¿los planes de quién? Los planes de Dios. Amén. Se lo vuelvo a repetir. El número dos es servir cumpliendo sus planes. O sea, los planes de Dios, la voluntad de Dios. Y sabe, hermano, que dentro de la voluntad de Dios o dentro de los planes de Dios está la encomienda que Él nos hizo de ir por todo el mundo y llevar el evangelio a toda criatura. Quiere decir entonces, hermano, fíjese bien, que los dones espirituales nos han sido dados no solamente para funcionar dentro de la iglesia, al interno, sino que también los debemos de usar o de funcionar en ellos para el exterior, para lo externo, ¿sí? Quiere decir eso, que podamos cumplir, hermano, entre muchas otras cosas que entran dentro de la voluntad de Dios, podamos cumplir con la gran comisión. Amén. Hermano, esto es muy importante de entender, porque por ignorar esto, hermanos, en relación a este tema de los dones espirituales, la iglesia no hace lo que debe de hacer, o se encuentra haciendo cosas que no debe de hacer, ¿sí? Pero cuando vemos lo que Dios nos ha dado, fíjese bien, tocante a los dones espirituales, hermano, es allí donde podemos encontrar nuestro propósito, nuestra realización. Es ahí donde podemos encontrar, fíjese bien, nuestra razón, hermano, como hijos de Dios. Amén. Esto, hermano, es muy importante. Recuérdenlo, los dones no solamente son para lo interno de la iglesia, sino que son también para lo externo, para cumplir, llevando el evangelio, para proclamar el nombre de Cristo con poder, para, hermano, toda la manifestación de Dios, de los hijos de Dios, fíjese bien, aquí sobre la tierra. Amén, que la presencia del Espíritu de Dios se haga patente, se haga palpable, hermano, en la iglesia de Cristo cuando ésta funciona en los dones espirituales. Amén. Ahora, quiero enfatizar aquí dos cosas. Fíjese bien, estamos hablando que es para la edificación. Y quiero explicarle eso. ¿Qué es la edificación? Mire, la edificación, hermano, es
lo bueno que podamos producir unos con otros y que obviamente redunda en bendición, redunda en crecimiento, redunda en armonía, redunda en sanidad. Y fíjese bien, le estoy hablando, hermano, de cosas prácticas que tienen que ver con los dones espirituales. ¿Para qué nos sirven, hermano, en términos prácticos los dones espirituales al interno de la iglesia, en el punto que es de la edificación? Bueno, hermano, le mencioné algunas cosas. Mire, ¿sabe que hoy en día el cuerpo de Cristo necesita armonía? Los matrimonios necesitan paz, necesitan armonía, ¿sí o no? Las familias, los hogares cristianos necesitan armonía, paz, necesitan, hermano, hermana, sanidad. ¿Sabe que hay muchos creyentes con traumas, con resentimientos, con amargura? ¿Sabe que hay muchos creyentes, hermano, que a lo largo de su vida van acumulando ese peso en su vida precisamente, que los hace ya no disfrutar de las promesas ni de las bendiciones de Dios? Bueno, quiero decirle, hermano, que si vamos a funcionar en los dones espirituales, esta labor de la edificación, este punto de la edificación, se hace patente porque debe de producir armonía y sanidad en el cuerpo de Cristo. Amén. Hermano, atravesamos por muchas situaciones y yo necesito de mis hermanos en Cristo que con la manifestación de sus dones lleven a cabo una obra de sanidad en mi vida. Y no solamente, fíjese, en lo espiritual, sino hablamos de lo emocional y hasta de lo físico. Pero solamente lo logramos cuando funcionamos en los dones espirituales. Amén. Mire, esta es la parte importante y práctica de este tema. Porque podemos hablar, hermano, así como de una manera teórica acerca de esto. Pero ¿qué caso tiene? No, hermano, tenemos que entender que los dones espirituales nos han sido dados con propósito. Nos han sido dados con un plan de parte de Dios. Y ese plan redunda, fíjese bien, desde la armonía y la sanidad interior de una persona que ha atravesado, hermano, por un trauma, por un conflicto, que ha atravesado, hermano, por una deslealtad, por una separación, que ha atravesado, hermano, por una crisis, por una enfermedad. Necesitamos funcionar en los dones espirituales. Ahora véalo así, porque si no lo hacemos, mire, aquellas personas con amargura, con dolor, con traumas, aquellas personas con resentimientos, con depresión, se van a quedar igual y aún estando dentro de la iglesia. Y no sé si usted se ha fijado, hermano, pero dentro de las congregaciones cristianas hay mucha gente, hermano, con esas características, ¿sí? Y a veces le dejamos toda la tarea al pastor. Que el pastor sea que con la predicación y que con las visitas y que con las consejerías lo sane. No. Los dones nos han sido dados, fíjese bien, aquí dice, aquí lo pusimos, a los creyentes. Todos los creyentes tenemos dones. Por lo tanto, no es responsabilidad nada más del pastor. El pastor está funcionando en sus dones. Es responsabilidad de todos el ponerlos a funcionar. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir con el propósito con el cual Dios nos lo dio, con el primero que es la edificación. Por lo tanto, si hay gente con dolor, si hay gente con amargura, con depresión, con crisis, con enfermedad, si hay gente que está atravesando por una separación, por un pleito, por un conflicto personal, familiar, matrimonial, escuche, necesitamos funcionar en los dones. Porque nuestros hermanos en Cristo pueden quedar igual por causa de nuestra irresponsabilidad de no operar en los dones espirituales. ¿Se está dando cuenta? Ahora, hermano y hermana, imagínese el segundo punto que tiene que ver con el servir a Dios. ¿Sí? ¿Cómo le servimos a Dios? ¿Sabe que a veces le servimos a Dios todos mochos? Todos trasquilados, todos tasajeados. Le servimos a Dios todos, hermano, a medias,
¿Por qué? Porque venimos de pleitos, de conflictos, o sea, venimos de lo mismo, ¿sí? Y como no hay quien opere en un don de ciencia, en un don, hermano, de sanidad, incluso en un don de discernimiento, mire, llegamos a servir a Dios con aquellas cosas en nuestro corazón que nos limitan, que bajan nuestra autoestima, que nos llevan, hermano, a tener traumas, a tener, hermano, tantas y tantas limitaciones. Y así llegamos al servicio a Dios. Queremos predicar y nos sentimos incompletos. Queremos visitar, queremos orar por alguien y sentimos que algo nos falta. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos los unos de los otros. Necesito yo poner a funcionar mis dones para edificar a los demás, como los demás también necesitan poner a funcionar sus dones para que me puedan edificar a mí. Esto es algo mutuo. Por eso la palabra de Dios en diferentes pasajes, fíjese bien, nos habla, hermano, de cómo el cuerpo por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Amén. Por lo tanto, hermano, fíjese bien, no podemos servir de una manera libre, de una forma completa. No podemos servir de una manera correcta. ¿Por qué? Porque nos falta la edificación los unos con los otros para nuestra armonía y para nuestra sanidad, desde lo espiritual, emocional y hasta lo físico. ¿Qué le parece? ¿Se da cuenta, hermano, que tan solo con la pura definición de lo que es un don, hermano, nos damos cuenta de tantas cosas tan importantes? Es por eso, hermano, que el llevar a cabo la obra de Dios no es responsabilidad de uno o de una pareja, es responsabilidad de todo el cuerpo de Cristo, amén, de todo el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y es responsabilidad mía, de usted y de todos los que me están viendo, el poder identificar qué dones tengo y cómo funcionar en ellos. Y entonces le voy a poder servir cumpliendo con la gran comisión y con todos los planes que Dios, en su voluntad, Él quiera, hermano, llevar a cabo. Me estoy explicando, hermano. Esto es muy importante, hermano. Por eso en ocasiones, como cristianos, estamos tan limitados, ¿sí? Nos sentimos partidos, nos sentimos, hermano, que nos faltan piezas como en un rompecabezas, ¿sí? Porque necesitamos los unos de los otros. Amén. Por ello, funcionemos en los dones espirituales. Amén. Ahora, si usted ya se fijó, aquí hay otra palabra muy importante. Mire, dentro de la definición esta, pues es una habilidad espiritual, ¿sí? Decimos que es una habilidad especial, ¿sí? Y más adelante lo vamos a ver por qué. Pero es una habilidad espiritual, hermano, hermana, por el hecho de que ésta proviene de Dios. Y con esto me voy a adelantar un poquito a lo que voy a mencionar más adelante, ¿sí? Este don es una habilidad que Dios da, viene de su espíritu. Es especial, ¿por qué? Porque es específica, ¿sí? Porque dentro de la diversidad de dones que hay, Dios le da a cada creyente, ¿sí?, una manifestación específica. Por eso es especial, es particular, pero es espiritual porque solamente es el Espíritu de Dios quien lo puede dar. Amén. Por lo tanto, mire, los dones espirituales nada tienen que ver, hermano, con el hecho de lo sobrenatural, ¿sí? Y eso es algo que yo le quiero, fíjese bien, remarcar. Tal vez usted me ha escuchado que lo he mencionado en alguna predicación o en algún otro estudio de la palabra sobrenatural. Esa palabra, hermano, yo le he pedido mucho al pueblo de Dios, a la iglesia en particular, que tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aparentemente, fíjese bien, es un uso que encaja dentro del cristianismo, pero no lo es, no lo es. La palabra sobrenatural, hermano, nada, escúchelo, nada tiene que ver con lo espiritual de Dios, ¿sí? Y aunque muchos por ahí digan, no, pero es que lo milagroso de Dios, pero el poder de Dios, mire, podemos ver el poder de Dios manifestado en un plano que no es el natural al nuestro.
Pero escuche esto, aún así, el poder de Dios nada tiene que ver con lo sobrenatural. Y déjeme decirle por qué. Mire, la palabra sobrenatural proviene, hermanos, de un término latino que es supernaturalis. Sí, póngame mucha atención, supernaturalis. Ese término, fíjese bien, aplica a aquello que se escapa de las leyes naturales. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es lo natural? Lo natural es que una persona camine, que una persona corra. Pero el que una persona vuele, fíjese bien, sin ningún aparato y sin ningún artefacto, que una persona vuele, hermano, eso sobrepasa las leyes naturales. ¿Sí? Bueno, eso es a lo que el hombre, fíjese bien, le llama sobrenatural. Entonces el hombre, y más los cristianos, fíjese bien, llegan a confundir que la manifestación de Dios tocante a las cosas de su espíritu son sobrenaturales. Pero déjeme decirle lo siguiente, fíjese bien, lo sobrenatural, hermano, no tiene que ver con lo espiritual de Dios. Se lo vuelvo a enfatizar. ¿Por qué? Escuche esto. El poder adivinatorio, o sea, la adivinación, la magia, las conversaciones con muertos, las maldiciones, fíjese, son ejemplos de actividades sobrenaturales. ¿Qué quiero decirle con esto? Que si proviene de un vocablo latino que es supernaturalis, las raíces de ese vocablo latino hacen referencia a actividades que tienen que ver con la adivinación, con la magia, con el hablar con los muertos o invocar a los muertos. Y también, fíjese bien, con aquello que tiene que ver con las maldiciones. ¿Sí? ¿Cuáles maldiciones? Es decir, las de proferir una palabra en contra de una persona, maldecirla. A ver, entonces dígame, ¿qué tiene que ver eso con Dios? ¿Se da cuenta? ¿Qué tiene que ver ello con el Señor, con Dios, con el Espíritu de Dios? Es por eso, hermano, que yo no me voy a cansar de decirle, tenga cuidado, Dios no es sobrenatural, Dios es espiritual, Dios es espíritu, y todo lo que le concierne a Él es de carácter espiritual, no aquello que tenga que ver con magia, ni con muertos, ni con la adivinación. Usted tiene que saber eso. La adivinación, la magia, el hablar con los muertos, el maldecir, son cosas que, fíjese bien, Dios desaprueba como práctica de sus hijos en la palabra de Dios. O sea, eso no es para los creyentes. Por lo tanto, lo sobrenatural, que es precisamente todo eso que le digo, no tiene que ver con Dios. ¿Qué le parece? Yo le invito, deseche esa palabra de su vocabulario. Si usted es un creyente, una creyente, deseche esa palabra. Mire, aunque usted lo vea en el YouTube, en otros predicadores o en cantantes o en mucha gente que utiliza esa palabra, mire, yo le voy a decir una cosa. Usted tenga cuidado, ¿sí? Y si usted puede, en amor enseñe que esa palabra no tiene nada que ver con Dios, nada que ver con su espíritu. Por lo tanto, desechémosla. Imagínese, hermano, tiene que ver con las tinieblas, tiene que ver, hermano, con la brujería, tiene que ver, hermano, con el invocar a los muertos, con la adivinación, con la magia. ¿Cómo no la hemos de desechar para que ésta no forme parte, hermano, de nuestro vocabulario cristiano? Amén. Por lo tanto, hermano, fíjese bien, qué importante es esto. El don es la habilidad especial y espiritual, dada por el Espíritu Santo. Esta frase es bien importante, o sea, por el Espíritu Santo, lo da el Espíritu de Dios a los creyentes. Sí, aquí me equivoqué. Debe ir una S. A los creyentes. ¿Para qué? Para edificación y para servirle a Él. Amén. Por lo tanto, fíjese bien, si usted no está funcionando en los dones espirituales,
Ya lo dije el domingo, escuché la predicación del domingo, la de Pedro se va maravillado. Ahí lo mencioné. Sabe que cuando no funcionamos en los dones espirituales, le estamos fallando no solamente a Dios, sino al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque yo debo de ser un miembro que sea de edificación para los demás. Bíblicamente, así lo estableció Dios, así lo diseñó Dios. Está todo esto escrito en 1 Corintios capítulo 12, que yo le digo, es un pasaje que vamos a ver un poco más adelante. Amén. Esto, hermano, es lo preliminar. Ahora, fíjese bien, aquí también es importante entender lo siguiente. Don, la palabra don, también nos hace referencia a tres cosas. Fíjese bien, nos hace referencia a la fuente de donde éste proviene. Nos hace referencia a la naturaleza. Aquí me equivoqué, naturaleza. Y nos hace referencia al propósito. ¿Sí? Fíjese bien, la fuente, ya la sabemos. ¿Cuál es la fuente de los dones espirituales? La fuente es el Espíritu Santo. ¿Sí? Es Dios mismo la fuente, su espíritu. ¿Sí? ¿Cuál es su naturaleza? Es decir, ¿de qué está hecho? ¿Sí? La naturaleza de los dones espirituales es de carácter espiritual. No es natural ni sobrenatural, ya lo vimos, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales? Bueno, el propósito de los dones espirituales es edificar y servir, ¿sí? Usted puede anotar estas tres cosas, son las tres, fíjese bien, tres características que definen también y que describen lo que vienen siendo, hermano, los dones espirituales. Amén. Ahora, en relación a esto, fíjese bien, tenemos que hacer la diferencia, hermano, entre lo que es un don y un talento, ¿sí? ¿Por qué lo tenemos que diferenciar? Lo tenemos que diferenciar, hermano, hermana, por el hecho de que a veces se puede llegar a confundir y llegar a mencionar, fíjese bien, a una persona talentosa como acreedora de un don espiritual, cuando de espiritual no tiene nada ni mucho menos un don, sino que es simplemente un talento que tiene la persona. Amén. Entonces, fíjese bien, voy a borrar aquí porque necesito, hermano, escribir aquí algunas cosas que nos puedan ayudar para diferenciar lo que viene siendo un don de un talento y viceversa. Amén. Gloria a Dios. Fíjese bien, vamos a hacerlo de una manera esquemática. Vamos a ver si podemos hacer un cuadro, hermano, al final de la explicación para que quede más concentrada la información de lo que estamos explicando. Fíjese bien, hablamos entonces de que un don es una habilidad espiritual, pero un talento es también una habilidad, pero no es una habilidad espiritual, sino que esta sí es una habilidad natural, ¿sí? Esas, hermano, son, pues, la principal diferencia entre lo que viene siendo un don y de lo que viene siendo un talento. Por lo tanto, escuche esto, es bien importante. Don, si hablamos que es una habilidad espiritual, que el Espíritu Santo precisamente la da, quiere decir que para recibirla, fíjese bien, necesitamos ser creyentes. O sea, en otras palabras, todos los creyentes tenemos por lo menos un don espiritual. ¿Me explico? En otras palabras también, una persona que no sea creyente no puede tener un don espiritual. A ver si me estoy explicando con esto, ¿sí? No estamos discriminando a nadie, pero si para ser creyente
Yo necesito rendirle mi vida a Cristo, entregarle mi vida a Cristo. Y en ese momento, fíjese bien, el Espíritu Santo de Dios me sella, el Espíritu Santo de Dios viene a mi vida. Entonces, cuando éste viene a mi vida, Él deposita en mi vida esos regalos, esos dones espirituales. Por lo tanto, una persona que no viene a Cristo, una persona que rechaza a Cristo, una persona que no quiere nada con Cristo, no puede tener dones espirituales, porque el Espíritu Santo no está en la persona. ¿Estamos entendiendo? Entonces, hermano, los dones son para los creyentes, por la presencia del Espíritu Santo en la vida del mismo. Pero los talentos, fíjese bien, los talentos, si hablamos de que son habilidades naturales, quiere decir entonces que un talento lo puede tener toda persona. Por lo tanto, todas las personas o todos los seres humanos tenemos talentos. Es decir, nacemos con estas habilidades naturales. ¿Me estoy explicando? Entonces, qué importante es poder entender esto para que evitemos, hermanos, caer en confusión respecto a lo que es una cosa y otra. Grábeselo, el talento es natural, el don es espiritual. Los que no son creyentes no pueden tener dones, tienen talentos, ¿sí? Al grado que, fíjese, pueden cultivar tanto su talento, lo pueden desarrollar tanto su talento, que en ocasiones la gente se puede expresar de ellos, wow, qué don tan maravilloso tiene. Pero con esa frase lo único que está diciendo es que la persona se desarrolló, que la persona se disciplinó, que la persona, fíjese bien, por medio de algún método o de alguna técnica, logró crecer en algo que recibió desde su nacimiento, ¿sí? Es por ello que, fíjese, nos podemos encontrar con gente muy talentosa, ¿verdad? De ahí viene la palabra, o sea, hay gente muy talentosa, mira, hay gente que canta muy bonito, sí, hay gente que toca un instrumento muy bonito, hay gente, hermano, que sobresale en ello, hay gente que sobresale en un deporte, gente, hermano, que sobresale en alguna área o disciplina de estudio, en una ciencia, ¿sí? Gente, hermano, que utiliza sus manos de una forma tan creativa, ¿sí? Que es capaz de crear o de desarrollar o de construir cosas que dejan con la boca abierta a los demás, artistas, ¿sí? Que tienen una habilidad, hermano, una creatividad, fíjese bien, tan talentosa, que en su área, hermanos, son exitosos. Estamos entendiendo. Pero nada tiene que ver con un don espiritual, ¿sí? Fíjese, si aún dentro de la iglesia, le voy a poner este caso, si aún dentro de la iglesia, hermano, hermana, hay gente que, por ejemplo, canta muy bonito y que uno dice, wow, ¿verdad? Qué bonito canta, o sea, se ve luego que tiene un don. Es lo primero que decimos. Yo le voy a decir una cosa, mire, por ser cristiana la persona, no dudo de que, obviamente, tiene dones. Pero cuando vemos a una persona cantar muy bonito, aún dentro del cristianismo, escuche esto, es que es una persona que descubrió su talento natural, que lo cultivó, que lo cuidó, que lo desarrolló, se disciplinó en él para poderlo perfeccionar, ¿sí? Y aún a veces, fíjese bien, hay gente que ni estudia, ni se forma, ni se prepara, ni se capacita en los talentos que tiene. Y aún así, de una forma natural, le sale. Y yo le estoy poniendo, fíjese bien, el ejemplo del canto, aún dentro de una iglesia cristiana. Podemos decir, tiene el don de alabanza, tiene el don de alabar a Dios, tiene el don de la música. Pero mire, le voy a decir una cosa. Esos dones, así como los decimos, no vienen en la palabra de Dios, sino que es la manifestación, fíjese bien, es la manifestación, lo que vemos, lo que oímos. Cuando alguien canta bonito, por ejemplo, es la manifestación de un talento natural, que lo ha depositado en Dios, sí, ¿verdad? Que se lo ha entregado a Dios
Sí, no dudo de que no, pero que también se ha dado a la tarea a la persona de cuidarlo, de dedicarlo y sobre todo de disciplinarse, pues para que éste cada vez sea perfeccionado. No sé si me estoy explicando con esto, hermano, hermana, pero tenemos que decirlo así para que podamos realmente ver la diferencia entre un don y un talento. Si usted me está poniendo atención, usted está dándose cuenta que los talentos, fíjese bien, se pueden perfeccionar. ¿Cómo? Ya lo mencioné, por medio de algún método, alguna técnica de estudio, alguna escuela, alguna universidad. Se puede mejorar, fíjese bien, el talento por medio de una disciplina. Bueno, ¿sabe usted que también los dones se pueden perfeccionar? ¿Y sabe cuál es la manera en la que estos se perfeccionan? Si el talento es con la disciplina de estudio, de trabajo, de ser constantes, de estudiar, de formarse por medio de alguna técnica, bueno, para poder desarrollar un don es algo similar. Para poder perfeccionar el don, fíjese bien, nos tenemos que disciplinar en la oración, por ejemplo, en el estudio de la palabra de Dios. ¿En qué más? Mire, en la oración, en la comunión con Él. Amén, en el ayuno, en el conocer a través de estudiar de la palabra de Dios. Es decir, acciones espirituales son las que me van a permitir que los dones que Dios me ha dado, yo los pueda perfeccionar, los pueda mejorar. Y cuando logro eso, miren, no solamente yo, sino todos los que están a mi alrededor van a ser edificados. Y entonces yo voy a poder servir a Dios de una manera como se debe. ¿Para qué? Para poder cumplir con sus planes, que son los dos propósitos que vimos acá al final. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Eso quiere decir, hermano, hermana, que fíjese bien, cuando hablamos de dones y cuando hablamos de talentos, tenemos que entender que, por un lado, todo ser humano tiene talentos, pero solamente los creyentes tenemos dones espirituales. Un no creyente puede tener dones solamente si viene a Jesucristo. Porque cuando viene a Cristo, Cristo lo sella con la promesa del Espíritu. Y cuando viene el Espíritu a la vida de la persona, trae esos dones, trae esos regalos a la vida de la persona. Mire, le voy a decir algo. Cuando alguien está operando en un don, cuando alguien está predicando, cuando alguien está enseñando, una enseñanza, un estudio, cuando alguien está en la ejecución de algún don, escuche esto, algo de forma espiritual se está manifestando ahí. Ya dijimos, no sobrenatural, espiritual. Pero ¿sabe qué es lo que se manifiesta cuando un talento, hermano, se practica, se está llevando a cabo? Mire, solamente lo natural. No estamos viendo nada espiritual. Pero el hecho de que alguien que no es creyente cante muy bonito y nos haga llorar, ¿sabe con qué tiene que ver eso? Tiene que ver con el hecho de que el canto de esa persona que no es creyente, fíjese bien, llega a nuestras emociones y produce, hermano, que lloremos. ¿Me estoy explicando? No quiere decir que se esté moviendo el Espíritu de Dios ahí o que algo espiritual esté sucediendo. No. Lo natural, fíjese bien, solamente produce lo natural, pero lo espiritual, lo que viene del Espíritu, manifiesta lo espiritual de parte de Dios. Amén. Gloria al Señor. Fíjese bien, podemos mencionar, fíjese bien, algunos aspectos, así como formando una pequeña tablita. Mire, vamos a poner acá, por ejemplo, esto. Mire, vamos a ponerle fuente, naturaleza, ¿sí? Vamos a ponerle manifestación y propósito. Vamos a ponerlo así. Aquí en la parte de arriba
Vamos a poner lo que viene siendo talento. Y acá de este lado lo que viene siendo un don. Entonces, fíjese bien. La fuente, hermano, del talento o la fuente, hermano, del don, consiste en una pequeña diferencia. Voy a usar el mismo color negro. Fíjese, vamos a ponerlo así. La fuente del talento es que es una gracia común. Es una gracia común del Espíritu Santo. Y la del don, fíjese bien, es una gracia espiritual. Espiritual y especial del Espíritu Santo. A ver. Quiere decir entonces, pastor, que también los talentos los da Dios. Hermano, es obvio que sí. Me estoy explicando, o sea, todos los seres humanos tenemos talentos, todos. ¿Quién nos los dio? ¿Quién nos los da? Dios, su espíritu, hermano. De alguna manera, fíjese bien, a todos los hombres, en todas las edades, en todas las épocas de esta vida, Dios, por ser nuestro creador, Él depositó habilidades comunes, habilidades natas o naturales en todos los seres humanos, ¿sí? Pero solamente el Espíritu de Dios ha depositado dones en aquellos que nos hemos reconciliado con Él mediante la cruz y que su Espíritu Santo nos ha sellado, o sea, que le hemos entregado nuestra vida a Cristo y que ahora vivimos para Él. Es ahí donde el Espíritu Santo ha depositado una gracia espiritual y especial, muy específica. Amén. Hermano, ¿de dónde cree que los talentos salen? ¿Cree que cada ser humano, hermano, se los gana o fue a adquirirlos a dónde? No, hermano, nacemos con ellos. Ya venimos desde el nacimiento con ellos. Pero estos, hermano, provienen también de Dios. Es decir, es una gracia común, general, para todos los hombres, que Dios ha depositado en cada ser humano como algo de hacer con las manos, como algo de cantar, como algo de poder crear, de poder ser, hermano, creativo, con alguna habilidad precisamente que Dios, hermano, permite en todos los seres humanos, ¿sí? Y a partir de ahí, el talento del ser humano, cuando lo identifica, lo va perfeccionando. Y generalmente la gente que alcanza el éxito en esta vida, mire, es gente que encontró su talento y lo perfeccionó, ¿sí? Bueno, hagamos lo mismo, hermano, espiritualmente. ¿Qué le parece? Que como creyentes alcancemos, fíjese bien, la realización. ¿Cómo? Bueno, hermanos, pues descubriendo cuáles son nuestros dones y perfeccionándolos por medio de nuestra comunión con el Señor y con la iglesia. Amén. Pero aquí me detuve para explicar esto. ¿De dónde salen los talentos? Pues también salen de Dios. Pero eso es para todos los seres humanos. Pero solamente los dones son para los que somos creyentes en Cristo Jesús. Amén. Ahora, vamos a hablar de la naturaleza. Fíjese bien, ¿qué mencionar acerca de la naturaleza? Bueno, pues la naturaleza, fíjese bien, o sea, ¿de qué está hecho el talento? El talento está hecho de lo natural, ¿sí? Por lo tanto, el don está hecho de lo espiritual, ¿sí? Ahora, ¿en qué momento se manifiesta o cómo se lleva a cabo la manifestación de los talentos y de los dones? Fíjese bien, la manifestación de los talentos se da, hermano, desde el nacimiento. Déjenle explico, o sea, es obvio que un bebé no va a pintar, no va a correr, no va a cantar, ¿verdad? A lo que voy, hermano, es de que la manifestación ya está desde que nacemos. Pero obvio que a lo largo de la vida la vamos descubriendo y la podemos fomentar o la podemos olvidar, la podemos dejar allí. Mire, mucha gente hoy en día se gana la vida no
en lo que es su talento, sino en otra cosa. ¿Por qué? Pues porque no ha descubierto tal vez lo que le gusta, ¿sí? O si lo ha descubierto, fíjese bien, a lo mejor lo que le gusta no le da para comer. Entonces no tuvo de otra más que formarse de otra manera, formarse en otras habilidades que precisamente le den el sustento para su vida y para los suyos. ¿Me explico? Generalmente las personas, fíjese que no se desarrollan en sus talentos. Podemos decir, hermano, que es gente que no es feliz o que no se realiza. No quiere decir que no le vaya bien, le puede ir bien. A lo que voy es de que la misma persona sabe que ha alcanzado ciertos objetivos en su vida, pero no haciendo lo que le gusta, sino haciendo lo que aprendió a hacer, lo que tiene que hacer o lo que le quedó por hacer, ¿sí? No es malo, ¿sí? Sin embargo, hay gente que se amarga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se levanta todos los días en la mañana y dice, ay, otra vez tengo que hacer esto, ay, otra vez tengo que trabajar, ay, y eso, hermano, se convierte en una carga para esas personas. Pero disfrute lo que hace, sea que lo esté haciendo en el talento que Dios le dio o no. Disfrute, dele gracias a Dios por lo que Dios le permite hacer. Amén. Ahora fíjese, la manifestación del don, si decimos que el del talento es desde el nacimiento natural, ¿sí? Bueno, la manifestación del don es desde el nuevo nacimiento. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Qué damos a entender con esto? Lo que hemos explicado hasta ahorita, que solamente los creyentes tenemos dones. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando nacemos de nuevo. ¿Y qué es el nacer de nuevo? El nacer de nuevo, fíjese bien, es por medio del arrepentimiento morir a la vida pasada, a la vieja vida que llevábamos pecaminosa. Es, hermano, morir al pecado que había en nuestra vida por medio de aceptar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz y decidir con ello vivir una nueva vida siguiéndole a Él. Ese es el nuevo nacimiento. Muero para el pecado, muero para mi pasada manera de vivir, la antigua manera de vivir, pero nazco a una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, en ese momento, el Espíritu Santo trae sus dones a la vida del nuevo nacido. Amén. Gloria a Dios. Ahora, el propósito. Fíjense bien, ¿cuáles son los propósitos de los talentos o del talento? Bueno, pues pueden ser varios. Miren, puede ser para la instrucción, o sea, la enseñanza. Puede ser para el entretenimiento, ¿sí? Puede ser, hermano, para trabajar. Puede ser, hermano, para estudiar. Puede ser, hermano, para incluso para inspirar a otros, como los deportistas, ¿no? Deportistas que tienen un talento tremendo en fútbol, en básquetbol, en tenis, en cualquier deporte, e inspiran a muchos a que también al practicar el mismo deporte van descubriendo si tienen un talento similar. ¿Me explico? Ahora, generalmente, fíjese bien, el talento, así como estamos mencionando que tiene estos propósitos, bueno, quiero decirle algo, que el talento, si le es dado a cualquier ser humano, entonces el ser humano lo puede utilizar para vivir, como ya lo mencionamos hace un momento, ¿sí? Gente que le va bien, que llega al éxito por medio de la ejecución de un talento, se convierte en su sustento, se convierte en su ingreso, se convierte, hermano, en su pan diario. ¿Me explico? La diferencia con el don es esa, ¿sí? Que muchas de las veces, fíjese bien, si en el talento está la instrucción, el entretenimiento, el trabajar, el estudiar, todo eso, en el caso del don, fíjese bien, tenemos como propósito el desarrollo, el crecimiento,
tenemos la madurez, ¿sí? Tenemos, hermano, la formación, tenemos la capacitación, pero todo esto, mire, generalmente es a un nivel espiritual, ¿sí? ¿Qué damos a entender, hermano, con esto? Que muchas de las veces, como esto tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con el ámbito cristiano, con el ámbito espiritual, bueno, generalmente quien desarrolla un don no puede encontrar en ello, fíjese bien, generalmente no encuentra en ello su sustento. Puede haber quienes sí, ¿verdad? Quienes en el funcionamiento de sus dones o ministerios, entonces obtengan de eso su medio de sustento. Puede ser que sí, pero generalmente, por ejemplo, un servidor, ¿sí? Un servidor en la iglesia que desarrolla sus dones, que aplica sus dones a la obra de Dios en un ámbito espiritual, en capacitación, en sanidad, en servicio a los demás, bueno, pues no va a encontrar en ello un ingreso, un sueldo que le permita vivir, sino que es algo que entiende que lo hace para la armonía y para la sanidad del cuerpo de Cristo, para la edificación y el avance de la obra de Cristo. ¿Me explico? El talento no. El talento, hermano, la persona sí desarrolla sus habilidades en contabilidad, en administración, en matemáticas, en biología, en alguna ciencia, en alguna técnica, en algún método, en algo que descubrió para lo que es bueno, y que cuando lo desarrolla, generalmente, hermano, el talento sí recibe su recompensa de este mundo por medio de un sueldo, por medio de un salario. Nos estamos entendiendo. Ahora, se lo vuelvo a decir, no quiere decir que sea regla que quien se mueve en un don espiritual no pueda obtener ese medio de sustento. No es regla. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay pastores, ¿sí?, que en el uso de sus dones espirituales, al servirle a la iglesia, bueno, pues la misma iglesia le provee de un medio de sustento. ¿Me explico? No es malo. No estamos diciendo que eso sea malo. Aún cuando el mismo apóstol Pablo, fíjese bien, motivaba a los que servían, incluyendo a los que tenían responsabilidad, a que hicieran, hermano, algún tipo de trabajo con sus manos. ¿Para qué? Para que no fueran, hermanos, gravosos a la obra de Dios. Pero fue el mismo apóstol Pablo quien dijo también, no pondrás bozal al buey que trilla. En lo que el buey está trillando el trigo para separarlo de la paja, le era permitido al buey que con su boca, con su hocico, pudiera alimentarse del mismo trabajo que él estaba realizando. Por eso le digo, no es malo ni tampoco es regla que no pueda hacer, pero es más común que cuando se desarrolla el talento se pueda obtener de una manera de vivir, un ingreso, por así llamarlo en términos prácticos. Amén. Entonces, hermano, fíjese bien, aquí tiene este pequeño cuadrito que cópielo, va a ser de mucha utilidad para poder entender la diferencia. Ahora, usted me preguntará, ¿qué tiene que ver los ministerios? ¿Qué es un ministerio? Bueno, ahorita lo vamos a mencionar, pero primero permítame decirle que cuando nosotros encontramos, aún como cristianos, como creyentes, cuando encontramos nuestros talentos, escuchen, los talentos nos pueden guiar, los talentos nos pueden llevar a encontrar o descubrir lo que son nuestros dones espirituales. Es decir, un talento me puede señalar la dirección de mis dones espirituales, cuáles tengo, y sobre todo, que un talento me puede, fíjese bien, abrir el camino, la pauta, para que yo pueda funcionar en lo espiritual con mis dones. En otras palabras, lo que le estoy tratando de dar a entender es que la relación entre don y talento, entre talento y don, mejor dicho, puede llegar a ser muy estrecha. Amén. Puede llegar a ser, fíjese bien, el que para descubrir mis dones
pueda estar esto relacionado con lo que a mí me gusta hacer, con aquello natural que Dios me dio por hacer. ¿Por qué? Porque el talento, escúchelo, no es malo. El hecho de que digamos de que es natural, hermano, no quiere decir que este sea malo. Aunque sí hay personas, escuche, que sí utilizan de alguna manera lo que Dios les ha dado como talento para hacer algo malo. ¿Sí? Gente que tiene mucha habilidad para manejar un arma, para manejar, hermano, el chantaje, para hablar de manera que manipule, para asesinar, para robar, para hacer muchas cosas. Descubrió su talento y le enfocó de una manera mala o de una forma negativa, ¿verdad? Pero los talentos, recuerden, no son malos. Dios nos los dio también, de una forma natural a todo ser humano. Lo que le estoy enseñando es de que nuestros talentos pueden indicarnos, fíjese bien, no es ley, no es regla, pero nuestros talentos nos podrían guiar a descubrir nuestros dones espirituales. ¿Sí? Eso, hermano, es muy, pero muy importante que lo podamos entender. Ahora sí, fíjese bien, ¿qué es un ministerio? Si usted ya tiene esto, lo voy a borrar para explicarle qué es un ministerio. Bueno, un ministerio, fíjese bien, bíblicamente, de acuerdo al vocabulario de la palabra, la exégesis, fíjese bien, vamos a ponerlo aquí. Esta palabra, ministerio, ¿sí?, se forma de la palabra ministro. Un ministro, fíjese bien, es el que sirve, o bien un servidor. ¿Sí? Es el que sirve o bien un servidor. Por lo tanto, un ministerio, fíjese bien, es el campo de acción del que sirve. ¿Sí? Ahora, este que sirve, es decir, un hermano, una hermana que sirve a Dios, fíjese bien, lo hace con sus dones espirituales. O lo debe de hacer, hermano, con sus dones espirituales. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque cuando hablamos de servir a Dios, escuche esto, necesariamente lo tenemos que hacer con las habilidades espirituales y especiales que Él nos ha dado. ¿Cómo se llaman esas habilidades especiales y espirituales? Se llaman dones espirituales. Amén. En otras palabras, si usted me pregunta, pastor, ¿y si alguien sirve a Dios sin los dones espirituales, porque no sabe cuáles tiene, porque no los conoce, desconoce acerca del tema? Se puede. Si usted me pregunta eso, yo le diría, sí, sí se puede. Y va a ser como el ejemplo que le puse al principio, ¿recuerda? Del mecánico que está ahí abajo en el coche, ¿verdad? Y que está quitando una tuerca con las manos. Con las manos, y ahí está. Y le sangran los dedos, se le astillan las uñas, ¿sí? Por estar quitando la tuerca, hermano, con las manos. No sabiendo que tiene consigo una llave, una herramienta que le permite quitar esa tuerca. ¿Me explico? Entonces, qué importante es esto, hermano, de entender, porque muchos servidores hoy en día, escuchen, muchos servidores, aún los que están en responsabilidad de una congregación, pueden estar sirviendo a Dios como ese mecánico. Se están lastimando, se están sangrando, se están, hermano, auto-infligiendo algún tipo de, ¿cómo llamarlo? Como si estuvieran realizando algo hasta por la fuerza, algo que a lo mejor no es lo que deben de hacer, pero lo están haciendo, están sirviendo, no sabiendo que Dios, fíjese bien, les ha dado dones
que si se propusieran pedirle al Espíritu Santo que le mostrara cuáles son, pudieran encontrar una mejor manera de llevar a cabo su servicio. Y no solamente a lo mejor en esa área, sino en otras. O más específicamente tal vez en otras áreas de la iglesia. No sé si me estoy explicando con esto. Hoy en día muchos servidores se empeñan en hacer las cosas, no digo que mal, sino que se empeñan en hacerlo bien, lo hacen bien. Pero a veces lo hacen sin amor, lo hacen solamente por cumplir, lo hacen solamente por llenar el puesto, por ocupar la vacante, por responder al llamado que el pastor hace, ¿verdad? De que se necesitan maestros, de que se necesita quien toque, de que se necesita quien reciba a la gente, quien limpie la iglesia o quien haga ciertas cosas. Mire, no está mal que tengan esa iniciativa, no está mal. Pero en el proceso de esa iniciativa, se le debe de pedir a Dios que nos muestre los dones que Él nos ha dado, para que así sepamos ser ubicados y sepamos ubicar a otros en las áreas donde Dios, de acuerdo a los dones, quiere que estas personas estén. En cambio, puede haber servidores que se están, fíjese bien, que se están amargando, se están deprimiendo, se están autoprogramando para hacer algo que a lo mejor no les es dado por Dios hacer. ¿Sí? Y muchas de las veces, fíjese bien, aun cuando estuvieran en el lugar donde Dios los quiere, a veces pudiera ser que tampoco estén fluyendo allí. ¿Por qué? Porque no lo están haciendo en la capacidad espiritual que Dios les dio, sino que lo están haciendo en una capacidad natural. Es como querer dirigir la iglesia, por ejemplo, con el carisma. O sea, no hablo del carisma de la gracia del Espíritu, sino con la personalidad humana. El caerle bien a la gente. Y eso me va a hacer que la iglesia esté llena. No. Lo que debe de hacer que la iglesia esté llena es que de ti salga la palabra de Dios. Que la gente busca, no al hombre, sino la palabra que da Dios a través del hombre. Qué hermoso, hermano, ¿no lo creen? Mire, a veces como iglesias estamos trabajando con las manos, estamos trabajando, hermano, ahora sí que como en la era primitiva, ¿verdad? O sea, estamos trabajando como cavernícolas, ¿sí? Cuando Dios le ha dado a la iglesia las herramientas más sofisticadas, que son los dones espirituales, para poder edificar al cuerpo y llevar a cabo su obra, la obra de Dios. ¿Cómo ve? Así que, hermano, ¿no le parece que si estamos mencionando que un ministerio es el campo de acción del que sirve, bueno, el que sirve lo debe de hacer con sus dones espirituales? Que no quiera quitar la tuerca con las manos, ¿verdad? Que no quiera poner un clavo, hermano, utilizando la palma de la mano, imagínese, ¿sí? Que tome el martillo, que tome la llave y que use los dones espirituales para que pueda haber un fluir en ese campo de acción que es el ministerio de aquellos que servimos a Dios, ¿sí? En otras palabras, hermano, un ministerio es un campo de acción, es una función, no tanto un lugar, sino que es una función y que esa función se realiza con base al uso de los dones espirituales. ¿Me está entendiendo? Ahora, usted conoce el pasaje en Efesios 4:11 que dice que, y Dios constituyó, ¿verdad? Dice que a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero ahí dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esos 5, fíjese bien, esos 5 ministerios que ya los conocemos así, ¿sí? Son, fíjese bien, vienen de una raíz, una palabra griega que identifica a los dones con la palabra doma, D-O-M-O, doma, ¿sí? Esa palabra, fíjese bien, nos habla de la obra de Cristo, de cuando Cristo, hermano,
muere en la cruz y desciende a las partes más bajas de la tierra, llevando cautiva la cautividad y da dones a los hombres. Esa palabra dones, en el griego es la palabra doma, ¿sí? Esa palabra doma, fíjese bien, nos habla más del carácter del don, más que de la acción benéfica del don. En otras palabras, cuando dice que Cristo le dio dones a los hombres, lo que estaba diciendo ahí el autor bíblico, el apóstol Pablo, fíjese bien, es que con la obra de Cristo nos estaba mostrando el carácter de Dios en esos regalos que le daría a su iglesia, y que por medio de estos la iglesia iba a recibir gobierno, orden, armonía y sanidad. ¿Puede dar un gloria a Dios? Aleluya. Ahora, fíjese bien. Apóstoles dice, profetas, déjenlos anoto para explicarle algo muy importante. Evangelistas, pastores y maestros. ¿Cómo los conocemos estos? Estos los conocemos como ministerios, ¿sí o no? Bueno, y si estamos enseñando, si estamos compartiéndole que bíblicamente un ministerio es el campo de acción del que sirve, y que el que sirve lo hace con los dones, entonces, mucha atención, cada uno de estos, fíjese bien, son funciones. ¿Qué son? Son funciones. O sea, estos ministerios son funciones. Por lo tanto, la iglesia de Jesucristo no debe de ir tras la búsqueda de títulos, no debe de ir tras la búsqueda de puestos, como en una empresa allá en el mundo, como en una institución humana, donde se llegan a perseguir, hermano, los puestos por el beneficio que estos traen. No, hermano, en la iglesia de Jesucristo, en el organismo vivo que es la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, los ministerios de gobierno que se conocen ahí, los dones ministerio de gobierno de la iglesia, son funciones. ¿Sí? No títulos, no estatus, no puestos. La primera iglesia lo sabía, tenía el conocimiento claro de las palabras, ¿sí? Y entendían que si Dios le dio dones, si Cristo le dio dones a los hombres, estos son funciones para que desarrollándolas, entonces se pueda llegar a perfeccionar a la iglesia, o sea, a los santos, para la obra del mismo ministerio. Estamos entendiendo, hermano. ¿Por qué es importante entenderlo? Simplemente porque, se lo vuelvo a decir, mire, hoy en día todo mundo quiere tener el título de ser el salmista, de ser el profeta, de ser, hermano, el pastor, de ser el responsable de una área. Y yo digo, ¿y para qué? Si no van a hacer lo que les corresponde hacer. ¿Me explico? Nada más porque el título le da fama, le da estatus. Bueno, le voy a decir una cosa. Si usted es una de esas personas que busca el título, usted se está saliendo de lo bíblico. Así es. Porque en el Nuevo Testamento, como Dios diseñó la iglesia, como Dios dio los regalos, dio los dones, escuche esto, los dio como funciones para que precisamente la obra de Cristo sea perfeccionada. La iglesia, el cuerpo, los santos, seamos perfeccionados. Entonces, esa lucha encarnizada dentro de las iglesias por ver quién llega más arriba, por ver quién avanza más rápido, por ver quién se queda con el puesto, por ver quién, hermano, ostenta tal título, todo eso es pura carnalidad.
todo eso es pura faramaya, todo eso, hermano, no es bíblico. Si queremos hacer lo que es bíblico, debemos de funcionar de acuerdo a lo que Dios nos dio. Y cuando funcionamos en ello, mire, encontramos nuestro propósito y nuestra realización. Y no necesitamos de protagonismos, ni de fama, ni de estatus, ni de títulos. Lo único que necesitamos es hacer. Amén. Fíjese bien, le voy a decir esto. El cristiano, hermano, no es para hacer, sino para hacer. El cristiano hoy en día se preocupa mucho por el ser. ¿Me explico? No. El cristiano hoy en día se debe de preocupar por el hacer. Amén. Fíjese bien, no el ser, ¿verdad? No el ser, sino el hacer. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermano, hermana, fíjese bien, esto que estamos explicando, si lo llegamos a entender, vamos a corregir muchos errores, ¿sí? Mucho daño que se le ha hecho a la iglesia, a los cristianos, hermano, lo vamos a poder corregir. Recuerde esto, ¿qué es el ministerio? El ministerio es un campo de acción de un don, o sea, del que sirve con sus dones espirituales, ¿sí? Es por ello que, fíjese bien, podemos hablar de un ministerio de alabanza, pero no de un don de alabanza. ¿Me explico? Mire, la responsabilidad de alabar a Dios es de todos los cristianos, ¿sí? Pero hay quienes forman un ministerio. ¿Por qué? Porque dedican su talento musical, dedican, hermanos, su adoración a Dios, dedican su vida, consagran su vida para ese campo de acción con sus dones, ¿sí? Y es por ello que se forma un ministerio, porque en ese ministerio están funcionando, fíjese, tal vez con un don de palabra de sabiduría o con un don de discernimiento de espíritus, porque en la alabanza hay poder, el poder espiritual de Dios en medio de la alabanza, me explico. Pero no hablamos de un don de alabanza, sino de un ministerio de alabanza. Amén. Quiere decir entonces que quienes están en el ministerio de alabanza están, fíjese bien, comprometiéndose a que no solamente sus dones, como los que mencioné, de sabiduría, de discernimiento, de fe, de sanidad, sino que también con sus talentos, de saber tocar un instrumento, de ensamblar musicalmente, fíjese bien, están formando una área en la iglesia que lleva a cabo una acción. ¿La acción cuál es? La de alabar a Dios, la de guiar al pueblo de Dios a que éste le alabe y le exalte a Él. Amén. Que hablar, por ejemplo, de la liberación, ¿sí? No hay don de liberación. No viene en la Biblia el don de liberación. Se habla de un ministerio de liberación, ¿sí? Espiritualmente, de demonios, de opresiones, de potestades, sí. Pero es un ministerio, no un don. Pero ese ministerio, fíjese bien, se puede realizar por medio de un don de hacer milagros, por medio de un don de fe, por medio de un don, hermano, de dones de sanidades. ¿Estamos entendiendo? Es por ello que, fíjese, quien funge como pastor, es decir, quien funciona como pastor, Dios lo capacita con los dones que le son necesarios para que pueda realizar la función de pastor. Asimismo, de cada uno de los que están aquí, ¿sí? No estoy hablando, ¿verdad?, en el caso de los apóstoles, porque por ahí, ¿verdad?, se discute mucho si existen los apóstoles al día de hoy o no. Ese es un punto que no voy a tratar hoy, tal vez lo haga en el proceso del curso, ¿verdad? Aunque en la materia de neumatología, fíjese bien, del instituto bíblico que tenemos en la iglesia, sí tratamos ese tema, pero ahorita no lo quiero hacer. Únicamente le quiero mostrar que estas son funciones. Y para poder funcionar en estas necesitamos los dones espirituales. Por lo tanto, un profeta, un maestro, un apóstol, un pastor, un evangelista, fíjese bien, quien tiene esto de parte de Dios, bueno,
¿Qué quiere decir? Que también tienen los dones espirituales, ¿sí?, necesarios para cumplir con estos ministerios, dones ministerios. ¿Por qué le llamamos don ministerio a estos? Bueno, porque estas son funciones que se realizan con base a un don. Es esto que estamos explicando. Yo no puedo ser pastor si Dios no me haya dado los dones espirituales acordes a la función del pastorado. Amén. Asimismo, cada uno de estos. Por lo tanto, vea qué hermosa es la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Y yo le invito, hermano, hermana, no se pierda los días jueves. Fíjese, el día de hoy es solamente la clase de introducción, donde establecemos definiciones, conceptos, diferencias, propósito, pero sobre todo manejar un vocabulario cristiano correcto. Amén. Gloria al Señor. Fíjese que vamos a concluir esta primera parte, o mejor dicho, esta primera enseñanza, que es la introducción, hasta aquí. Yo espero que usted haya podido anotar todo lo que anotamos aquí en el pizarrón, ahí en su libreta, y si no, puede ver el video nuevamente y ponerle pausa para que lo pueda hacer. Amén. Vamos a orar. ¿Se da cuenta de lo importante que es el tema de los dones espirituales? Yo le invito a que no ignoremos, como Pablo le dice a los Corintios, capítulo 12 de la primera carta, en el primer versículo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Amén. Mire, si Dios lo permite, en la siguiente enseñanza, el próximo jueves, vamos a tocar muchos puntos de todo ese capítulo de Primera de Corintios 12. Amén. Esto es la introducción. Lo tenemos que tener claro. Amén. Pero la siguiente semana vamos a entrar a ese capítulo donde vamos a descubrir y confirmar muchas de las cosas que hoy mencionamos. Amén. Y también le quiero decir, hay un libro, hermano, que el Señor nos permitió formar de estudio para lo que es concerniente a los dones espirituales. El libro no lo vendo. Dios me libre, hermano, de llegar a hacer eso. No lo vendo. Si usted lo quiere tener, se lo mando en formato de PDF por WhatsApp o por correo electrónico. Lo que hemos recibido de gracia lo compartimos de gracia y con mucho amor en el Señor, para que sea de bendición para pastores, para servidores, para congregantes. Amén. Si usted lo quiere tener, nada más hágamelo saber por un WhatsApp o por un correo o aquí mismo en el chat y nos ponemos de acuerdo para hacérselo llegar. No tiene ningún costo. Dios nos libre de llegar a hacer eso. Amén. Gloria a Dios, que todo sea para edificación y para bendición del cuerpo de Cristo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. ¿Verdad? Tal vez fue un poco largo el tiempo que estuvimos aquí estudiando, pero yo creo, hermano, que era importante entender todo esto. Amén. Gloria a Dios, vamos a orar. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Y desde hoy, pídale al Señor. Señor, muéstrame los dones que me has dado. Acuérdese, todos aquellos que hemos creído en Él, que le hemos entregado nuestra vida, reconociendo su obra a nuestro favor y reconociendo que ya no vivimos para el pecado, sino que ahora vivimos para una nueva vida en Cristo, hemos sido sellados. Los que hemos creído en todo eso hemos sido sellados con su Espíritu. Y al ser sellados, su Espíritu ha traído dones a nuestra vida. Por lo tanto, todo creyente tiene dones espirituales. Entonces, que su oración sea esa: Señor, muéstrame cuáles son mis dones espirituales. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar dándole gracias a Dios. Bendito Señor, te doy las gracias en este momento por este tiempo que nos has permitido de estudiar, Señor, tocante a los dones espirituales, ver la introducción, ver las raíces, los significados, pero sobre todo entender que yo soy responsable delante de ti. Por el hecho de ser creyente, soy
Tengo una responsabilidad contigo y con mis hermanos en Cristo. Y no es una responsabilidad mala, sino que es una responsabilidad en amor. Porque por medio de esto se da la edificación de tu iglesia. Y con ello puedo servirte para tus planes y para tus propósitos. Gracias, Señor, te doy por esta enseñanza que hemos podido llevar a cabo como inicio para esta serie de estudios y de enseñanzas acerca de los dones espirituales. Te pido, Señor, que pongas en el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas el que te podamos buscar, el que te podamos decir, Señor, muéstrame qué dones espirituales me has dado. Cómo funcionar, Señor, en ellos para ser de bendición. Que esa sea nuestra oración. Te doy las gracias en esta noche. Permite, Padre, que toda esta enseñanza quede en nuestros corazones y que la pongamos por obra. No se trata de quedar bien con los hombres, sino contigo. No se trata de un título, se trata de una función. Gracias te damos, Señor. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, a ti sea el reconocimiento. Tú quien eres el autor de todo esto. A ti te decimos, gracias, Cordero de Dios. En tu nombre, amén. Gloria a Dios, hermano. Llénese de gozo, que la paz de Cristo esté con usted, ¿verdad? Cuídese mucho, siga tomando las precauciones y el fin de semana nos vemos allí en la iglesia. Usted sabe que en la iglesia tenemos todas las medidas de cuidado a nuestra salud. Así que, hermano, pues el domingo por ahí lo esperamos, por ahí nos vemos y cumplamos con los propósitos de Dios. Que el Señor le bendiga, échele ganas, no se desanime. Recuerde que tenemos un plan y un propósito de parte de Dios en nuestras vidas. Dios no se equivoca. Continuemos con esto y que todo esto redunde en una sanidad, en una armonía en cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Hoy es jueves. Concluimos y nos vemos el día sábado a las 7 de la tarde en el servicio de oración. Participe en este, amén. Conéctese ahí en el chat de YouTube o de Facebook. Mándenos sus peticiones para apoyarle en oración. Un culto precioso, ¿verdad? Y que siga siendo bendición. Que el Señor le bendiga y nos vemos el día sábado a las 7 de la tarde. Esté atento porque estaremos comenzando otras enseñanzas, ¿verdad? Aquí mismo por YouTube y por Facebook otros días. Así que, hermano, usted se va a sorprender de la riqueza que Dios tiene para usted preparada. Amén. Otros hermanos en Cristo van a estar apoyando en esto, hermano. No solamente un servidor, sino que en la iglesia hay más, hermano, que comparten la palabra. Que el Señor nos ha permitido formar, instruir, preparar precisamente para estos fines. Amén. Bueno, que el Señor le bendiga. Nos vemos el día sábado a las 7 de la tarde. Pase una excelente noche.